Los Khmeres Rojos fueron una organización comunista radical que tomó el poder en Camboya entre 1975 y 1979, bajo el liderazgo de Pol Pot, cuyo régimen es tristemente conocido por sus brutales políticas y la génesis de uno de los genocidios más atroces del siglo XX. El periodo de su gobierno, conocido como el Año Cero, y que duró aproximadamente 4 años, fue marcado por un intento radical de transformar Camboya en una sociedad agraria comunista purificada, lo que resultó en la muerte de un estimado de 1.7 a 2 millones de personas, es decir, alrededor de un cuarto de la población del país. Los Khmeres Rojos surgieron en la década de 1960 como un movimiento revolucionario inspirado en el comunismo maoísta de China. El grupo fue fundado por una facción del Partido Comunista de Kampuchea, compuesto principalmente por jóvenes intelectuales y campesinos radicalizados, muchos de ellos formados en la Universidad Nacional de Phnom Penh. En sus primeros años, los Khmeres Rojos contaron con el apoyo de China, que les brindó recursos y entrenamiento, y también aprovecharon la situación de guerra civil derivada de la Guerra de Vietnam. El conflicto de Camboya comenzó a intensificarse en los años 60 y 70, cuando Estados Unidos llevó a cabo incursiones en Camboya en su lucha contra los comunistas vietnamitas que operaban en el país vecino. El bombardeo masivo de las zonas rurales camboyanas por parte de las fuerzas estadounidenses, en un intento por destruir las bases del Vietnam del Norte y los Vietcong, empujó a muchos campesinos a unirse a los Khmeres Rojos, que se presentaban como la única fuerza capaz de ofrecer resistencia al imperialismo estadounidense. El 17 de abril de 1975, después de un largo conflicto civil, los Khmeres Rojos lograron tomar Phnom Penh, la capital de Camboya, y derrocar al gobierno del general Lon Nol. Este evento marcó el comienzo de un régimen brutal bajo el liderazgo de Pol Pot, quien asumió el cargo de primer ministro y más tarde sería conocido como el hermano número 1. Los Khmeres Rojos rápidamente comenzaron a implementar su visión radical de una sociedad comunista, basándose en la idea de una revolución agraria, en la que las ciudades fueron evacuadas y todos los ciudadanos fueron obligados a trabajar en el campo. Las primeras acciones de los Khmeres Rojos fueron la evacuación masiva de las ciudades. Millones de personas fueron forzadas a abandonar Phnom Penh y otras ciudades para ser enviadas a comunas rurales. Esta evacuación fue justificada por la ideología del régimen, que consideraba las ciudades como el centro de la decadencia burguesa, mientras que el campesinado era considerado el pilar de una sociedad verdadera y socialista. Una vez en el poder, los Khmeres Rojos comenzaron a llevar a cabo su agenda de purificación de la sociedad camboyana. Entre las medidas más extremas y destructivas de su gobierno se encuentran: cualquier forma de oposición política o social fue brutalmente suprimida. Los Khmeres Rojos establecieron un sistema de represión extrema, en el que millones de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas. Los enemigos del régimen fueron acusados de ser traidores o capitalistas. Profesionales, intelectuales, funcionarios del gobierno y personas con vínculos con el antiguo régimen fueron especialmente perseguidos. Se dice que los Khmeres Rojos mataron a todo aquel que pudiera representar una amenaza para el régimen, incluyendo médicos, profesores, y personas que llevaban gafas, ya que se consideraban símbolos de intelectualismo y decadencia. La colectivización forzada fue otro pilar central del régimen. Millones de personas fueron obligadas a trabajar en condiciones extremadamente duras en campos de trabajo donde las horas de trabajo eran interminables, las raciones de comida mínimas y las condiciones sanitarias deplorables. Las enfermedades, la desnutrición, el agotamiento y las brutales condiciones de trabajo provocaron una mortalidad masiva entre los trabajadores forzados. Aquellos que no cumplían con las expectativas del régimen eran asesinados o enviados a centros de detención. Los campos de exterminio, como Tuol Sleng, conocido como S-21, fueron utilizados por los Khmeres Rojos para interrogar, torturar y ejecutar a miles de personas. En Tuol Sleng, miles de prisioneros fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas antes de ser ejecutados en las cercanas Choeun Ka, los campos de la muerte, donde las fosas comunes contenían los restos de miles de víctimas. Este proceso fue sistemático y llevó a la eliminación de grandes sectores de la población camboyana. El régimen también emprendió una campaña de destrucción cultural. Se prohibieron las religiones, especialmente el budismo, y se destruyeron templos y monasterios. La familia y las estructuras sociales tradicionales fueron desmanteladas y se promovió una sociedad radicalmente uniforme y colectivista, donde cualquier vestigio de individualismo era visto como una amenaza al régimen.
La combinación de purgas, trabajos forzados, tortura y asesinatos masivos resultó en uno de los genocidios más brutales de la historia moderna. Se estima que entre 1.7 y 2 millones de personas murieron durante el gobierno de los Khmeres Rojos, lo que representa alrededor de un cuarto de la población de Camboya en ese entonces. La mayoría de las víctimas fueron civiles, incluidos niños, ancianos y personas vulnerables. El fin del régimen y sus consecuencias. El régimen de los Khmeres Rojos llegó a su fin en 1979, cuando las fuerzas vietnamitas invadieron Camboya y derrocaron al régimen. Pol Pot y otros líderes Khmeres Rojos huyeron a la jungla, donde continuaron luchando hasta 1998. Sin embargo, la devastación que dejaron a su paso fue irreparable. El país quedó destruido física, económica y socialmente, y las cicatrices del genocidio siguen siendo visibles en la sociedad camboyana. El juicio por los crímenes cometidos por los Khmeres Rojos continuó durante muchos años. En 2006, el Tribunal Penal Internacional para Camboya fue establecido para juzgar a los responsables del genocidio, aunque muchos de los principales líderes, incluido Pol Pot, nunca fueron llevados ante la justicia. El genocidio de los Khmeres Rojos dejó un profundo trauma en la población camboyana, y el país sigue luchando con las consecuencias de este oscuro capítulo en su historia. Hoy en día, Camboya mantiene monumentos y museos, como el Museo Tuol Sleng y los campos de la muerte de Choeun Ca, como recordatorio de las atrocidades cometidas, para educar a las futuras generaciones y asegurar que tal barbarie nunca se repita. Si le ha gustado este programa puede verlo en su integralidad en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Me encuentro